Vamos a empezar con la exposición de la palabra y durante este tiempo hemos estado hablando acerca de los 4 pilares de la visión de Tallowood en español y de Tallowood en general. Hoy en la escuela dominical o en el Connection Group, como se llama, hablábamos de cuáles eran estos 4 pilares de visión que tiene nuestra iglesia. Y nuestra iglesia tiene 4 pilares: amar a Dios, hacer ¿qué cosa? Hacer relaciones. A ver los hermanos que están, hacer ¿qué más? Dígalo alto, hacer ¿qué? Y hacer ¿qué? Servicio. Vamos a hacerlo otra vez. Número 1, amar, hacer relaciones, hacer y hacer. Esos son los 4 pilares de la visión de Tallowood que la iglesia tiene establecida. Y durante este tiempo en el que he estado ya con ustedes, hemos estado hablando acerca del primer principio, que es el amor. Y esta va a ser la tercera exposición que vamos a tener con relación al amor. Hemos hablado de que usted puede ser muy espiritual o aparentar ser muy espiritual, podría hablar en lenguas, podría predicar muy bien, estar haciendo muchas cosas, pero si no tiene amor, Pablo dice, usted no es nada. Hoy vamos a irnos de Corintios a la iglesia de Éfeso. Vamos a trasladarnos un poquito más en el tiempo y hoy vamos a hablar acerca del amor, pero vamos a decir que el amor está por encima de todo. Escuche lo que acabo de decir. El amor está por encima de todo. Así que por última vez, colóquese de pie y vamos a ir a las escrituras. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7. El texto está en pantalla para los que no tienen Biblia y para los que trajeron su Biblia. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. El texto dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti, escucha esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Verso 7. El que tiene oído. ¿Hay alguno que tiene oído? El que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga lo que dice ¿quién? ¿El pastor Néstor Torres? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, una vez más, tú me das el privilegio, Señor, de poder estar delante de tu pueblo y delante de aquellos, Señor, que puedes añadir para que también sean salvos. Estoy delante de ti primeramente y de parte de ti. Por lo tanto, te ruego que uses mi voz como un instrumento en tus manos. Alinea mi corazón
trae humildad al acercarme a las Escrituras. Quita de mí, Señor, toda influencia filosófica, psicológica, Señor. Que sea tu palabra hablando, Señor, a tu pueblo y hablándome a mí, Señor. Te ruego que ahora mi espíritu se alinee al tuyo, Señor, y que tú permitas que tu pueblo sea exhortado, edificado, consolado. Háblanos en esta mañana y perdona todo pecado que ha ofendido la santidad de tu nombre. Límpiame y límpianos con tu sangre preciosa una vez más. Gracias por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar y dile al que está a tu lado: el amor está por encima de todo. El amor está por encima de todo. Bien, la salud de una iglesia no está determinado por la cantidad de personas que se congregan. Por cierto, cada domingo hemos ido, por la gloria de Dios, aumentando en número. Y tenemos un desafío: llenar este pequeño santuario que tiene capacidad para 189 personas, para luego movernos al segundo templo más grande, y después movernos al gym, y después ir al santuario grande. Ese es el desafío que tenemos. ¿Amén o no amén? ¿Lo cree o no lo cree? Y ya nos estamos entrenando porque estamos cantando en inglés. ¿Se dieron cuenta? Gran desafío. Sometime I will preach in English. Dios da don de lenguas. Escuche con por cierto, están todos invitados para esta noche a las 6 de la tarde. No vamos a estar aquí, vamos a estar en el chapel. Tengo el privilegio y la responsabilidad de poder predicarle a los hermanos americanos. Hay ordenación de diáconos y la iglesia Talwood en general está convocando a que estemos nosotros también ahí. Así que hoy a las 6 de la tarde, por favor, yo les pido que vengan y vean cómo funcionan también los hermanos americanos. Bueno, dicho eso, sigamos. Decía que la salud de una iglesia no está determinada por la cantidad de personas que se congregan, tampoco por la manera como se canta, se ora, se ofrenda o se predica. Aunque todo esto es bueno en una congregación, y esto podría hablar muy bien de una iglesia, la realidad es que si en una iglesia no hay amor, la iglesia no está creciendo y la iglesia pudiera estar muriendo, aunque pudieran haber miles de personas en una iglesia. La falta de amor es un reflejo de la falta de la presencia del Espíritu Santo en medio de una iglesia. Y la falta de amor en una iglesia es un indicativo de una enfermedad espiritual muy grave. Y nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que erradicar de en medio de nosotros toda falta de amor, toda contienda, todo pleito, toda enemistad, toda división. Eso no tiene cabida en medio de nosotros. Sabemos que el plan eterno de Dios ha sido siempre mostrarnos su gloria a través de individuos, pero también lo ha hecho mediante un cuerpo, que es un cuerpo realmente colectivo, al que llamamos iglesia. Pero la gloria de Dios no puede ser mostrada a nivel colectivo si en el cuerpo colectivo, en los miembros de la congregación, en los miembros de la iglesia, no hay amor. Y de esto es lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos, con la primera carta abierta, carta pública dirigida a la iglesia en Éfeso, la primera iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis, de 7 que son descritas. Como toda carta, la carta cuenta con destinatarios. Y vamos a ver lo que eran estos destinatarios y cómo nosotros nos podemos identificar con ellos.
el verso 1, capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo primero que yo tengo que decir al observar este primer versículo es que hay una orden dada al apóstol Juan para decirle: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Esta orden ya le había sido dada al apóstol Juan, quien tenía la función de escribir las cosas que había visto, las cosas que son y las cosas que serían después de esta, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Y no solamente iba a dirigir una carta a Éfeso, sino a otras 6 iglesias con naturalezas específicas. Y a esta iglesia se dirige con un solo propósito: hacerle entender que la falta de amor en medio de la iglesia no tiene cabida. Juan está en el Espíritu, dice Apocalipsis 1:9. Está en el día del Señor, está en una isla llamada Patmos. Está ahí preso por causa del testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan está aislado en una isla sola, una isla con rocas, con colinas. Está alejado de todo, sufriendo un exilio de martirio. Pero en medio de este exilio, en medio de esto tan terrible para él, que se encuentra solo, aislado, sin familia, decepcionado, Juan posiblemente estaba hambriento. Juan quizás estaba sufriendo y quizás en algún momento le pidió al Señor: Señor, llévame. Y en medio de esta angustia que él tiene, aislado, tiene la oportunidad de buscar el rostro de Dios. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y lo hacemos genuinamente y lo hacemos en el Espíritu, Dios va a hablar. Juan estaba así, estaba atribulado, estaba triste. Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido triste, se ha sentido solo, abandonado, que lo han dejado. Juan no tenía a nadie en ese momento, pero eso no fue excusa para buscar el rostro de Dios y para entrar en la presencia de Él y para estar en el Espíritu, dice Apocalipsis 1:9. No hay excusas para no buscar el rostro de Dios. No hay excusas para mostrar su rostro. No hay excusa en la adversidad. No hay excusa en el sufrimiento. No hay excusa en la soledad. No hay excusa. Tampoco hay excusa cuando todo me va bien. Todo lo contrario, cuando todo me va bien es cuando más debería de buscar el rostro de Dios. Job es un ejemplo de ello. A Job le iba bien todo, y aun cuando todo le iba bien y era un hombre piadoso, tuvo que lidiar con serias consecuencias de perder todo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este hombre está ahí aislado, solo, pero lleno del Espíritu de Dios. Y esto es lo más importante. No importa dónde usted esté, con quién esté, si la presencia del Espíritu de Dios está con usted, usted lo tiene todo. Usted se puede sentir pleno, se puede sentir lleno. La tristeza se va y la tristeza se convierte en gozo porque el Espíritu de Dios está en usted. Juan estaba así y escucha una voz. Él ya había tenido una visión, capítulo 1, y ve a un Cristo exaltado, un Cristo glorificado. Y la Biblia dice, y lea el capítulo 1 en casa de Apocalipsis, él cae como muerto al ver la gloria de Cristo. Pero ahora el Señor le tiene una misión y le dice: Juan, escucha y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Quiero aclarar que el término ángel no es un ángel celestial. ¿Qué sentido tiene que Dios le diga a un ser humano como Juan: escribe a un ángel, si Dios puede hablar y los ángeles están alrededor de él adorándolo día y noche? Ángel en griego es ángelos y quiere decir mensajero,
posiblemente se dirigía al líder, al pastor, al obispo de la iglesia. Por lo tanto, cuando yo veo un pasaje así, yo me siento profundamente identificado, porque la carta está dirigida al pastor y el pastor es responsable de que en la iglesia haya falta de amor. Le dice: escribe al líder de la iglesia de Éfeso, la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad pagana, terriblemente. Si nosotros pensamos hoy en día en Las Vegas, y hay un dicho muy popular que dice que todo lo que ocurre o pasa en Las Vegas se queda, ¿verdad? Lo saben bien. Bueno, Éfeso era una ciudad muy pagana, con mucho libertinaje. Había mucho desenfreno sexual en la ciudad de Éfeso. De hecho, había un templo dedicado a la prostitución, con el fin de que la prostitución fuera una especie de rito para adorar a la diosa Artemisa. Pero no solamente se prostituían las mujeres, también los hombres se prostituyen, ¿no? Y qué paradigma, porque hablamos de mujeres, pero los hombres también pueden ser prostitutos. En medio de esta ciudad pagana, por cierto, un filósofo muy importante, el doctor William Barclay, escribe en uno de sus comentarios y dice que Heraclito, un filósofo, dijo: nadie que llega a Éfeso no deja de llorar, no podría vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Así que está en medio la iglesia de una ciudad muy pagana, en medio de tanto desenfreno, tanta lujuria, tanto pecado, tanta maldad. Y adivine que en medio de esta ciudad tan terrible, Dios levanta ahí una iglesia que busca el rostro de Dios, una iglesia que viene a ser lumbrera para esta ciudad que anda literalmente en tinieblas. Y uno de los primeros plantadores de esta iglesia, la Biblia nos enseña en Hechos 18, del 18 al 26, fueron Priscila, Aquila, y entre ellos estuvo uno de los predicadores más elocuentes que había de la época, un tal llamado Apolos. Pero no solamente tuvieron a Apolos como predicador. Imagínese usted tener al mejor predicador de todos los Estados Unidos aquí en Talwood. ¿Quién no quisiera venir a escuchar al mejor predicador? El texto nos enseña que la iglesia está puesta en esta ciudad y había tenido muy buenos pastores. El apóstol Pablo había invertido 3 años de su ministerio en Éfeso para cimentar la iglesia. Con esto le estoy diciendo que en un mes, hermano mío, no espere que hagamos milagros. Dígame. Ese amén sonó muy, dígame más fuerte. Necesito la ayuda de ustedes, y bajo el poder y la guía del Espíritu Santo sí podemos llenar este lugar y llenar los otros lugares. Pero no llenarlo de otros hermanos que vengan de otras iglesias. Necesitamos llenarlos. Escúcheme bien, necesitamos llenarlos con gente nueva. Amén. Sigamos. A pesar de que esta iglesia había tenido los mejores pastores, incluso Juan, el apóstol Juan, el que escribe esta carta, la tradición dice que estuvo ahí los últimos años de su vida y ahí escribe las 3 últimas cartas estando en Éfeso. A pesar de haber tenido los mejores predicadores, el fundamento de esta iglesia era un fundamento sólido. Entendían la sana doctrina, entendían lo que significaba el evangelio de Cristo. No andaban predicando cualquier barbaridad por ahí como hoy en día se predica.
predicaban el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de tener los mejores pastores, maestros, ahora la iglesia tiene que prestar una seria atención, porque el dueño de la iglesia, el que pagó su vida por la iglesia, ahora se ha detenido en medio de su iglesia para hablarle a su iglesia. Y el verso 2 dice, mire lo que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es el mismo verso 1, pero ahí está bien. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Cuando uno lee esta palabra, podría leerla así muy superficialmente, pero hay que detenerse, porque el que está hablando aquí es el que pagó su vida en una cruz y derramó su sangre por la iglesia, para que fuera una iglesia viva, una iglesia unida, una iglesia sin división, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia de amor. Ahora la iglesia tiene que escuchar, porque el que murió en la cruz ahora le habla a la iglesia y le dice, escuche lo que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y alguno estará diciendo, bueno, pastor, ¿qué son las 7 estrellas? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es esto? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué es esto? Bueno, Apocalipsis 1:20 dice que las 7 estrellas son nuestros ángeles o líderes de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Jesús ve a la iglesia como un candelero que alumbra, como una luz que se enciende en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, para iluminar al mundo perdido, para enseñarnos a nosotros, al que tropieza, al que cae en la oscuridad. La iglesia se levanta para iluminar al que está en el piso, no para apagarle la luz. Y ahí está ahora el Dios todopoderoso, el Dios de la gloria, está de frente. Y yo me imagino el pastor que recibe esta carta. Lo único que tiene es que hacer silencio, adorar, porque ahí está Él. Me lo figuro de pie y me lo figuro ahora, aunque no lo vemos, Él está aquí. Y Él está pesando los corazones nuestros, y Él se está metiendo en medio de nosotros, y sabe quién murmura, sabe quién critica, sabe quién se queja, sabe quién habla y sabe quién no hace nada. Él está aquí y Él está viendo tu dolor. Tú que veniste afligido y preocupado, angustiado, necesitado, Él está ahí. Y aunque no lo puedas sentir ahora, está ahí. El Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Y Él se aparece porque tiene un mensaje para su iglesia. Él está presente activamente. Él está aquí. Y es terrible que a veces estamos aquí sentados y somos indiferentes en medio de su presencia. ¿Quién podría dormirse cuando Cristo está aquí? ¿Quién podría estar bostezando cuando el Señor está aquí? Él está aquí. Él está aquí. Debería de quitarse todo sueño, todo pesar. Ay, entonces ir a la iglesia es un privilegio, venir aquí. Hay gente en el mundo que no tiene dónde congregarse, que una choza es su templo y ahí alaban a Dios con libertad. El Señor está ahí. Y el Señor no es como muchos de nosotros. Cuando algo anda mal, el Señor no viene y nos da palo. El Señor es más sabio que cualquiera.
Y lo primero que hace es reconocer lo que la iglesia hace. Versos 2 y 3. Ahora viene y les dice: yo conozco tus obras. Yo te conozco. Yo sé quién eres. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo sé quién eres. Yo sé cómo hablas. Yo sé cómo caminas. Yo sé lo que haces cuando nadie te está viendo. Yo conozco tus obras. Y sé que trabajas arduamente. Y sé que tienes paciencia. Y sé que no puedes soportar a los malos y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, porque lo has hallado mentiroso. ¡Wow! ¿Qué iglesia es esta? Es una iglesia que parece reconocer las cosas malas. Y luego le dice en el verso 3: y también sé que tú has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En un momento de la historia de esta iglesia había trabajado por amor a Dios. No era para darle gloria a la iglesia, era para darle la gloria a Él. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor le está diciendo: yo tengo un pleno conocimiento de todo acerca de ti. Yo sé exactamente lo que te pasa y lo que no te pasa. Hay personas que dicen: es que nadie me entiende. Soné a dominicano. Es que nadie me entiende. El Señor te entiende. El Señor sabe lo que has vivido, lo que has pasado, lo que has sufrido. Dice: yo conozco tu arduo trabajo. Hay un vocablo griego ahí que me gusta mucho, que es kopos, y que denota un trabajo hasta el punto de tener un sudor y tener algo bien extenuante. Es como que describe un esfuerzo sobrehumano que exige que todo lo que una persona da, lo da con la mayor fuerza mental, física y emocional. El Señor le dice: yo los conozco a ustedes. Ustedes parecen ser obreros diligentes. Ustedes no son espectadores. No desean recibir simplemente entretenimiento. No están contentos con comer el fruto del trabajo de otros, sino que parece que ellos estuvieron dispuestos a arar, sembrar y recoger su propia cosecha, algo que nosotros debemos empezar a hacer. En medio de todas estas tinieblas tan paganas que los rodeaban, esta iglesia parecía que estaba evangelizando activamente a los perdidos, edificando a los santos y cuidando de los que tenían necesidad. Habían trabajado arduamente, pero también dice el texto que habían sido pacientes. El vocablo ahí es pomoné, y esto denota resistencia, firmeza en las circunstancias más difíciles y penosas. La iglesia se mantuvo firme. El elogio que les da el Señor indica que a pesar de las circunstancias difíciles, ellos habían permanecido fieles al Señor. También el Señor los elogia porque les dice que ellos se niegan a soportar a los malos. Ellos mantenían una elevada y santa norma de conducta y eran sensibles al pecado. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces somos más sensibles al pecado del otro que de mi propio pecado. Cuidado con eso. Mire la paja, no mire la paja que está en el ojo ajeno, mire la viga que está en su ojo. Pero esta iglesia era sensible. Pablo unas décadas antes les había dicho: saben que ustedes no den lugar al diablo.
Y ellos parece que estaban renuentes a darle lugar al diablo. No les faltaba discernimiento espiritual. Ellos habían probado a los que decían ser apóstoles y los había hallado mentirosos. Hoy en día hay una corriente de apóstoles y apóstoles aquí y apóstoles allá, y todo el mundo va en busca de los apóstoles. Esto es terrible. Ellos tenían claro, y seguramente nunca olvidaron la exhortación de Pablo de no dar lugar al diablo, de probar a los líderes, a los pastores. Hechos capítulo 28, verso 28 al 31, Pablo un tiempo antes les había dicho: sabed pues que a los gentiles enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Y entre esas enseñanzas Pablo les había hablado de los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos profetas. Y Jesús advirtió de los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es interesante, cuidado hermanos, si usted anda detrás de alguno de estos denominados apóstoles. Me puse a estudiar un poquito una tradición que existía con los apóstoles, llamada la Didache, que tenía un cierto credo y advertía a la iglesia en contra de los falsos apóstoles. Ellos decían: cuando llega un apóstol de verdad, denle la bienvenida como si fuera el Señor, recíbanlo así, pero si llega a la casa no debe quedarse más de un día. Al menos que haya una extrema necesidad, se puede quedar 2 días. Si se queda 3, dice esta tradición, es un falso profeta, despáchenlo. Solamente dele comida suficiente para llevarlo, sí, porque ahora con este éxodo que a veces tenemos, los hogares están sufriendo porque llega alguien que es recibido en casa, que viene de nuestros países, se le abre el hogar, se le abre la casa, y entonces después de un tiempo ahí están en la casa, no hacen nada en la casa, estorban en la casa, y esto es un problema. Tenga cuidado, si usted está en una casa que no es la suya y lo tienen ahí, por favor, sea diligente en las cosas que hay ahí en esa casa. No piensen eso, ¿ok? Esto es solo un anuncio pagado. El Señor añade otro elogio en el verso 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Estos son mencionados también en la carta a Pérgamo. Y son hombres y un movimiento que dirigía a las personas a la inmoralidad y a la maldad. Estos nicolaitas parece que hacían sus prácticas todo en el nombre de la libertad cristiana. Ahora bien, a pesar de todo esto, de haber sido una iglesia activa, quizás evangelista, con los mejores predicadores, con el mejor discernimiento espiritual para reconocer y censurar lo malo, a pesar de haber resistido con paciencia todas las adversidades, ahora el Señor del elogio pasa a la queja. ¿Qué tendría que decir Cristo? De Talwood en español. ¿Qué tendría que decir Cristo de Néstor Torres o de cada uno de ustedes? El rey sigue hablando. Dios conoce tu trabajo, y a veces creamos una falsa expectativa de Dios, como Dios conoce mi trabajo y Dios sabe. Creemos que esto se trata por lo que hago y no por lo que soy. Y viene una queja terrible. Verso 4.
Y se lo puse ahí subrayado, con énfasis. No lo puse en mayúscula porque dicen que en mayúscula es como que está gritando. Mire lo que dice el texto. Pero tengo contra ti. Yo me imagino el tono del Señor, un tono de tristeza. Que has dejado tu primer amor. No estamos hablando del amor de la adolescencia. Has dejado tu primer amor. Wow. Wow, 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 wow. ¿Cómo se deja el primer amor? ¿Cómo se deja? La iglesia de Éfeso tenía varias cualidades. Jesús conocía los corazones de ellos y les había dicho tantas cosas bonitas, pero ahora les dice una sola cosa que parece que bota todo lo que han hecho. Ese pero, que es una contradicción, es un contraste más bien, viene a botar todo lo que ya se le había dicho. Quizás usted sea un buen, se piense que sea un buen líder, un buen maestro, un buen predicador, un buen músico, un buen no sé qué, lo que usted quiera. Pero eso no importa si encuentra un pero en Jesús. Jesús le dice: pero tengo contra ti. Es contra ti, no contra nadie más. Es contra ti. ¿Qué cosa? Que has dejado tu primer amor. ¿Y quién es amor? Lo vimos en los domingos anteriores. Dios es amor. Pero nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano, quien lo ve. Jesús había dicho en una ocasión que el enfriamiento del amor sería una característica a los años antes de su venida. Mateo 24:12, Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad puede llegar a la iglesia y se disfraza entre hermanos creyentes, entre hermanos que parecen muy espirituales, que terminan siendo muy sospechosos. La maldad se disfraza y penetra y puede llegar a la vida de una iglesia. Dejar el primer amor es dejar que ese amor se enfríe. Ese amor por Dios. Dios es celoso y se entristece cuando otras cosas, otros intereses, otras prioridades están tomando el lugar de Él. La falta de amor en una iglesia no es una cosa pequeña, no es solamente una indiferencia: ay, que el hermano me cae mal. La falta de amor es una señal de falta de comunión con Dios. Hay gente que vive diciendo que ama a Dios, pero su vida demuestra todo lo contrario. Sus acciones, su manera de hablar, de expresarse. Nadie puede amar a Dios. No pueden salir dos cosas de una misma boca, una para bendición y otra para maldición. Pero eso es lo que a veces pasa. Cuando amas a alguien, tú quieres agradarlo. Quieres que la otra persona se sienta bien. Hemos dicho lo importante que es decir: yo te amo, yo te amo. Mi hijo y yo somos unos románticos empedernidos, él y yo. Hacemos competencia de quién ama más a quién. Yo le digo: yo te amo, y él me dice: yo más. No, yo te amo más. No, yo te amo más. No, yo te amo más porque soy tu papá, pero yo soy tu hijo, yo te amo más. No, yo soy el que te amo. Y vivimos en ese romance eterno. Que ama no solamente lo quiere expresar con palabras, también lo quiere mostrar con acciones. La
iglesia de Éfeso parece que estaba tan ocupada en sus propios asuntos, más pendiente de la vida ajena y de otras cosas, de tener presente a Dios. La indiferencia hacia Dios y el vivir mi vida como me dé la gana es un pecado que ofende a la santidad de Dios. El amor crea compromiso. Y parte de nuestra visión es decir, amar a Dios. Lo que estás diciendo es que te estás comprometiendo con Dios cuando tú vas al altar para casarte. Estás diciéndole a la otra persona que lo amas y que vas a estar con él en las buenas y en las malas. Pero cuando estás ahí en el altar, lo que estás haciendo es un compromiso que dura toda la vida y le estás diciendo: te amo. Dios espera que tú te comprometas. Dios quiere que hablemos menos y hagamos más. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que amemos. Jesús dijo: el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El amor a Dios es esencial. Cristo dijo: el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Pablo escribió que el cumplimiento de la ley es el amor y que el amor en la vida del creyente es mayor que la fe y la esperanza, dice en la carta a los Corintios. El amor está por encima de todo. El amor cubre multitud de pecados. Por amor Cristo vino a este mundo y Él nos ha dado ejemplo de amor. No hay manera, porque el amor nuestro a veces es condicionado. Si me da, yo doy. Cristo ya nos dio todo lo que nos tenía que dar. Así que lo mínimo que espera de nosotros es que nosotros le amemos. Amar a Dios debería ser el motor de nuestra adoración. Debería de ser una expresión de nuestra entrega y de nuestra obediencia a Él. El amor es un tema tan principal en las Sagradas Escrituras y que es un pilar de nuestra iglesia. Y simplemente porque el amor es un atributo de Dios, no una característica básica de su propia naturaleza. Juan dijo que Dios es amor. Pero no es solamente eso, sino que es un requisito indispensable en la vida de toda iglesia que desea impactar a su comunidad. Por lo tanto, el amor en medio de nosotros no es una alternativa, no es una opción. El amor es una necesidad. ¿Me está siguiendo? El Señor no solamente se quejó con ellos, también les dio un mandato. Así que la carta está estructurada. Podemos verla de muchas maneras. Esta es la estructura que yo le doy. ¿Cuál es el mandato? Recuerda, Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Dónde has caído? No caíste de la esperanza. No caíste de cualquier otra cosa. Caíste del vínculo perfecto que es el amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz una metanoia. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Yo no he pecado, no, pero tienes falta de amor, eso es pecado, arrepiéntete. Es un cambio de sentido, de dirección. Y haz las primeras obras. Al inicio de la carta, el Señor le dice: por amor de mi nombre han hecho esto. Vuelve a hacer estas cosas, pero hazla por amor a mi nombre, por amor a mi nombre.
No las hagas para que te vean y que digan, wow, qué talentoso, talentosa es. Hazlo por amor, sirve con amor. El amor se sacrifica, el amor da lo mejor. El amor se enfoca en lo que es importante y pasa por alto las ofensas, las faltas y todas estas cosas. Ay, es que en la iglesia no hay amor. La iglesia tiene la fuente de amor, pero no sabemos sacar amor de esa fuente. Ni siquiera sabemos cómo proyectar ese amor. Y hacen las primeras obras. Ojo, el que está hablando es el dueño de la iglesia. Pues si no te arrepientes, la próxima vez que venga, Él está en medio, dice el texto. Y aquí dice, pues si no, vendré pronto a ti. No se arrepienten, siguen en la misma cosa, siguen en los mismos pleitos, siguen en las mismas discordias, siguen en las mismas divisiones, siguen en el mismo chisme, en la misma crítica, en lo mismo todo. Voy a regresar, pero ahora voy a regresar para hacer algo que te va a doler. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Una iglesia puede desaparecer por la falta de amor. Escuche lo que le estoy diciendo. Una iglesia puede tener sana doctrina, los mejores ministerios, la mejor infraestructura, pero una iglesia se puede morir si no hay amor. No solamente se muere una iglesia, se puede morir una familia por la falta de amor. Se pueden destruir entre hermanos de una misma familia por la falta de amor. Hermanos que no se hablan, que no se toleran. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A veces pensamos en estas cosas, pero el Señor no solamente está diciendo cuál es la enfermedad, también está diciendo cuál es el antídoto. A diferencia de nosotros que nos enfocamos en la enfermedad, en lo que está mal, Pastor Víctor Marte, el consultante hispano de Union Baptist y presidente del Ministerio de Líderes Transformadores, Víctor decía, hay PhD, doctores que son especialistas en lo obvio, en lo que todo el mundo ve y que sabe que está mal, pero nadie hace nada. Pero nadie hace nada. Todos nos fijamos en lo que está mal, pero ¿cuál es el remedio a eso que está mal? Jesús lo da. Y Jesús dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Recuerda de dónde caíste. Recuerda que Dios ya te amó, envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de los pecados. Yo no sé tú, pero yo al menos me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de mi conversión, de mis primeros meses, mis primeros años, mis primeros 2-3 años, cuando yo me convertí, era un adolescente. Yo amaba ir a la iglesia. Ahora hoy en día tenemos que buscar entretenimiento para que los muchachos vengan a la iglesia. Yo no sé, pero antes eso no funcionaba así. Yo no sé si usted se convirtió más o menos en la época que yo me convertí, o yo no sé si en mi iglesia había algo especial. Pero yo anhelaba ir al templo a estar con los viejitos en los tiempos de ayuno y oración, y era un jovencito.
Me fascinaba salir a las calles polvorientas de la ciudad de Managua a tocar puerta por puerta y decirle a mis amigos que había salvación para sus vidas. Que no me quería perder de ningún servicio, de ningún culto. Quería estar involucrado en todos los ministerios. Quería ser ujier, quería ser el que ayudara a estacionar el que se estacionaba. Quería estar activo porque estaba viviendo ese amor que nunca había sentido. Iba los sábados en la mañanita, los tiempos de oración eran a las 5 de la mañana. Estaba los domingos a las 8:30 en el primer escuela dominical. Después a las 10 en la segunda escuela dominical. Por la noche llegaba el culto de evangelismo bien arregladito porque todo el mundo iba el domingo en la noche, era el mejor culto. Después el lunes había visitación para los enfermos. El martes íbamos al tiempo de oración. El miércoles había discipulado con mi pastor. El jueves estudio de doctrina bíblica. El viernes estaban los caballeros. Los sábados por la noche estaban los jóvenes. Toda la semana vivía metido en la iglesia. Y alguien decía, cuidado, que te vas a volver fanático, cuidado que si te vas a volver un loco. Pues loco por Jesús soy. Todo eso lo viví y algunos de ustedes lo vivieron, pero eso se perdió. El confort, la comodidad nos hizo perder la esencia de lo que es un evangelio de impacto. Jesús dice, arrepiéntete, recuerda esto, recuerda estas cosas, vuelve. Si tú nunca has sentido esto, hermano, yo te diría, examínate si eres salvo, y si no, pídele al Señor que te haga salvo. Porque cuando uno viene a Cristo, viene como un fuego que uno no sabe cómo explicarlo. Algo cambia, algo sucede. Yo no sé. Yo no crecí en un hogar cristiano. No sé si habrá sido por eso. Yo no sé si mis hijos tendrán la misma pasión con la que yo vine a los pies de Cristo. Yo veo a mi hija, yo me convertí casi a la edad de mi hija. Yo no sé, yo no puedo decirlo, pero yo sí sé que yo vine con un fuego. Es algo que yo no sé describir, no lo sé. Lo único que sé es que el Señor me había abrazado, me había arropado. Encontré en Él todo lo que el mundo me había quitado. Venía de un hogar disfuncional. Había crecido en un mundo de pandillas y cosas así. Lo único que sé es que encontré lo que necesitaba. Encontré a mi Cristo de la gloria, que me amó, que me salvó, que me restauró y que me ha dado vida eterna. Y el Señor ahora está preocupado. A mí me gustaba pasar tiempo a solas con Él. Me gustaba caminar por la calle. Y estoy diciendo todo esto para recordarle a usted lo que usted también seguramente vivió en algún momento. Quizás en otra ciudad, en otra iglesia. Pero si usted vino a Cristo, usted habrá tenido que sentir algo de eso. No podemos amar a Dios llevando una vida cristiana mecánica, legalista, rutinaria, fría. No podemos. No se trata de programas y de eventos. Todo eso es bonito, pero no se trata de eso. Cristo les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse por la falta de amor. No sigan viviendo así. Hay que cambiar, hay que cambiar. Es un cambio de dirección. El arrepentimiento es la ruta que lleva hacia la transformación. Cambien eso. Vuelvan a deleitarse en la comunión con su Dios. Ya no estén orando 2-3 minutos. Inviertan tiempo en la oración. Lean las escrituras. Lean.
Lean esta palabra, ámenla, disfrútenla. Encariñense con Dios otra vez. Quiero concluir con esto. El que tiene oído, hay alguno entre ustedes en esta mañana que tiene oído a esta palabra, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Talwood: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Juan dijo en su primera carta: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El árbol de la vida, el mismo que se mencionó allá en Génesis 2:9, donde estaba el huerto del Edén. Ese árbol se perdió y no se supo más de él a nivel terrenal, y se perdió por causa del pecado. Al hombre se le había prohibido comer de ese árbol. Pero Jesús está hablando de un árbol distinto al primer árbol de la vida, el árbol de la vida eterna, el árbol que dura toda la eternidad, el paraíso de Dios. El Señor está ofreciendo eso para los que permanecen en su amor. Concluyo con esta expresión: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquellos que saben, usted puede mostrarse que es la persona que vive en el fuego del Espíritu, y a mí me puede hacer creer eso. Es más, usted mismo se puede autoengañar. Basta que él se pare al lado suyo y le haga así, y se dé cuenta que es una falacia andando. Él quiere que nos volvamos a Él en amor. Esta es la última predicación con relación a este tema del amor. No hay más, porque hemos hablado suficiente con relación al amor. Ahora hay que empezar a ponerlo en práctica. Dios es amor, y el que anda en amor permanece en él. Ponte de pie, por favor.